Psicología de masas en las redes sociales. Y es así. La psicología de masas se viene estudiando desde hace 2000 años y un poco más también, porque somos seres sociales, vivimos en una sociedad y estamos biológicamente preparados para vivir en sociedad. Pero esto fue mutando muchísimo, desde 2000 años atrás al presente. En las épocas de las revoluciones francesas de 1800 se habían implementado las ejecuciones en plazas públicas. Se castigaba a la gente y se los ejecutaba públicamente. Y se observó que muchas personas, que eran personas tranquilas, que no serían agresivas y que se comportaban de manera social, se acercaban a ver esas ejecuciones públicas e inclusive hacían vítores y se manifestaban a favor de la ejecución pública con la guillotina. Este comportamiento de masas hacía que el individuo se contagiara de las emociones. En el año 1938, cuando las radios para escuchar música y noticias ya eran más comunes en las familias, se emitió un programa por el actor Orson Welles, que había sido escrito 40 años antes y se emitió como si fuese una realidad. Y el programa narraba cómo los extraterrestres estaban invadiendo nuestro planeta. Una invasión donde se dedicaban a aniquilar gente y a destruir edificios, instituciones, y la gente entró en pánico. No todos, pero la mayoría entraron en pánico y empezaron a comunicarse con la policía y con los medios. Pero resulta que esta emisión era una ficción, que no había sido avisado a nadie de que era una ficción. Era simplemente una historia de ciencia ficción que había sido escrita en 1898. Esto demostró que los medios de difusión tenían una gran impresión en las personas que lo escuchaban. Por ese año empezaría lo que era el estudio de las difusiones masivas y los efectos de las emociones contagiadas por la psicología de las masas. En la antigüedad, en la prehistoria, antes de la electrónica, antes de la imprenta, estar separado de una sociedad podía significar no sobrevivir en soledad, ni tampoco poder crear descendencia, y podía significar la extinción del individuo. Entonces, nuestros cerebros se configuraron de una manera que nos permite movernos en sociedad.
Y no solo movernos en sociedad, sino alimentarnos en sociedad. Eso muchos años después, con los medios como la radio, la televisión, los diarios, los libros también, y después Internet, de alguna manera se modificó porque no era tanto la sociedad presencial, sino que las sociedades, las masas sociales, se empezaban a distribuir, a ser remotas, por así decirlo, como un control remoto. Isaac Asimov escribió en 1951 y 52 y 53 la serie de obras literarias de Fundación, donde se explica lo que es la psicohistoria. La psicohistoria, de alguna manera, es una ciencia ficticia, es una ciencia inventada, donde se controlan a las masas y a los individuos a través de las masas, a través de poderes psíquicos derivados de la matemática. Es una obra de ficción, pero no se aleja mucho de la realidad actual. Sin ir tan lejos, en el año 2015, 10 años atrás, a través de la red social Facebook, se pudo controlar a través de dos elementos. Uno, la microsegregación, que era crear grupos donde se uniesen distintas personas según sus intereses. Entonces, tal vez había un grupo de personas que les gustaba la hamburguesa y había otro grupo de personas que les gustaban las pizzas y había otro grupo de personas que les gustaba el falafel, y esos tres grupos de personas se dividían, no interactuaban entre ellos, y estaban los profesores de las pizzas, los profesores de las hamburguesas, los profesores del falafel. Eso como microsegregación. Y después la especificidad, y después la selección de las publicidades que se le mostraban a cada uno de esos grupos. Todo a través de Facebook. Tal vez un grupo de personas que les gusta la pizza, se les mostraban publicidad de que el falafel era tóxico. A los grupos del falafel se les mostraba publicidad de que la hamburguesa hacía muy mal. Y a los grupos de la hamburguesa se les mostraba que la pizza causaba demencia. Entonces, esos tres grupos estaban divididos solamente por las publicidades que recibían a través de las redes sociales. Los comportamientos en la psicología de masas aplicaban porque ya las masas no eran presenciales, eran distribuidas. Y al haber una ventana, al haber una separación de la presencia de una persona
también se observó que la gente se comporta más desinhibidamente a través de Internet, donde no se puede ver los gestos, las expresiones, los tonos de la voz, donde no se pueden empatizar con las actitudes de otra persona. Estos eventos también se trasladan al presente, donde siguen existiendo dichos grupos. Hay muchísimos grupos para un montón de cosas, pero la sociedad se ve extremadamente segmentada. Y ya no importa tanto si es que los grupos son presenciales o no. Lo que sí importa es que juegan con el sentimiento de la anomia que se siente, la sensación de no pertenencia a grupos que se siente cuando uno se encuentra aislado.